La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y justamente para dialogar sobre este tema nos acompaña el coronel Mario Carrillo, exdirector de Rehabilitación Social, y trataremos justamente si existe o no solución a la extrema violencia en las cárceles del país, situación que preocupa a todo el país, por supuesto. El horror que hemos visto en los últimos meses en la penitenciaría del Litoral es el reflejo del límite al que ha llegado la crisis carcelaria y evidentemente un estado de excepción que no ha funcionado. Coronel Carrillo, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cree usted que hay una solución o una posible solución a esta crisis carcelaria que enfrenta el país? Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto que hay solución, siempre y cuando todas las instituciones, organizaciones que están directamente o indirectamente relacionadas con la rehabilitación social asuman su pedazo de pastel y su responsabilidad. Es decir, el SNAI no es una isla y como institución sola no va a poder salir del problema. Necesita de todas las organizaciones e instituciones que tienen que ver directa o indirectamente con la rehabilitación social. ¿Cuáles son estas instituciones? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Estamos diciendo que necesitamos nosotros una política pública más firme, con involucramiento y respaldo de político y legal. Entonces hay que revisar la normativa legal, el marco legal que cobije a toda la fuerza pública, y para que la fuerza pública no sea reactiva, sino sea proactiva. A más de esto necesitamos un presupuesto adecuado, necesitamos tecnología actualizada y suficiente, necesitamos un plan de carrera para los agentes de seguridad penitenciaria, necesitamos que se reduzca el hacinamiento, el ocio, necesitamos que se rebaje la impunidad. Es un montón de cosas que van sumando. Qué bueno escuchar ahora que se reúnen todos los estamentos que ya van a trabajar en una ley de seguridad ciudadana, que van a estar permanentemente monitoreados. Pero ¿qué pueden hacer si van a estar Fuerzas Armadas y Policía Nacional y seguimos con el mismo marco legal? Esto hay que trabajar urgentemente si queremos corregir. Haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes, vamos a seguir teniendo los mismos resultados y cada vez son más graves, más violentos y con más número de fallecidos. Usted justamente ha mencionado algo que es importante, es el hecho de que debe existir una coordinación entre ejecutivo, legislativo, entre otras instituciones, también el Poder Judicial, justamente para poder reformar las normas que deban pues ser reformadas, porque ahí es donde también se producen estas situaciones o violaciones justamente que se han dado y que lastimosamente pues hemos visto en los últimos días y sobre todo este fin de semana que han fallecido personas que estaban con prisión preventiva, personas que aún no tenían sentencia. Es decir, hay falencias también en el sistema de justicia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se dio prisión preventiva cuando podían haberse otorgado otras medidas y no esta? Correcto, totalmente de acuerdo. Se abusa de la prisión preventiva, hay que revisarla, pero el análisis es muchísimo más profundo. Nos dan varias alertas y no se han tomado los correctivos. Desde el perfil profesional de la gente que ocupa los cargos, tiene que ser revisado. Ya olvidémonos del compadrazgo, de la dedocracia. Hay un perfil profesional y eso hay que cumplir, porque si no, vamos a seguir teniendo esta clase de problemas, inconvenientes que dan una mala imagen al mundo. ¿Cómo esperamos traer turismo, inversión extranjera, si nos ven como un camal humano? No es la primera vez en este año. 5 incidentes dentro de las cárceles y cada vez más fuertes. En julio, en septiembre, en octubre, en noviembre. Cortemos. La impunidad es gravísimo. Yo quiero referirme a este punto porque y solicitar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Seguridad, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea, a la Contraloría General del Estado,
que cumplan con su trabajo, porque ahí también se manejan bienes y recursos que salen del bolsillo de los ecuatorianos. Y lo que es peor, se pierden vidas humanas. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Cómo puede ser posible que se fabriquen leyes y normas a gustos para proteger, para dar privilegios y proteger no sé a quién? Y me estoy refiriendo a un acuerdo ministerial del Ministerio de Justicia del año 2017, en donde dice que no importa dónde estará la ubicación del PPL. Textualmente dice la ubicación de la persona privada de libertad, la clasificación inicial de las personas privadas de libertad se refiere al nivel de seguridad de la persona y no al espacio físico que ocupa la persona privada de libertad dentro del centro de privación de libertad, yéndose contra el reglamento de rehabilitación social. Y lo que me preocupa más, en una disposición dice, la imposición de una sanción por faltas disciplinarias o reglamentarias no afecta el nivel de seguridad de las personas privadas de libertad. Por ahí va la impunidad. Entonces, se crean privilegios, hay un paraguas. Por supuesto, entonces, todas las personas privadas de libertad que están dentro de las cárceles, cometan lo que cometan, igual tienen derecho al beneficio penitenciario. No es así, pues la primera hipótesis de lo que sucedió en Guayaquil es que había sido dada su prelibertad a un cabecilla de una de las bandas. Y que posiblemente esto fue lo que originó justamente la masacre del fin de semana, así lo mencionó la autoridad de la Policía Nacional. Correcto, entonces alguien tiene que hacerse responsable, entonces que se establezca, como dice la ley, por acción o por omisión se establezcan responsabilidades, más que todo para corregir y que no se vuelva a suceder estos inconvenientes. Bueno, el presidente justamente... Esto es mucho más grave. Le mencionaba que el presidente justamente reunió a las principales autoridades del Estado, entre otras autoridades también de instituciones, justamente para coordinar acciones. Habló de 6 ejes de acción, hablando de un proyecto de norma, justamente que lo mencionábamos, de defensa ciudadana, que lo enviará a la Asamblea Nacional. También que el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, pues agiliten, tomen las acciones en conjunto para agilitar los procesos de beneficios penitenciarios solicitados por los PPLs, que también hay retraso en ello, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajen en conjunto y que mantendrán el orden al interior de los centros de rehabilitación social, aún apartándose de lo que había manifestado la Corte Constitucional al respecto. También habla de mesas de diálogo, también insta a la Fiscalía a acelerar los procesos, a los indultos también que se den para los PPLs con enfermedades catastróficas. Son 6 puntos que hoy el gobierno nacional ha mencionado, el presidente justamente a través de cadena nacional. ¿Usted ve viable estos puntos que se ha mencionado el día de hoy? ¿Cree que va a ser posible que se ejecuten? Vamos a tener un horizonte de tiempo que no va a ser a corto plazo. La reflexión es, van a estar todo el tiempo ya haciendo trabajos conjuntos la policía y las Fuerzas Armadas. Qué bueno. Pero la normativa legal le permite. ¿Y qué va a pasar cuando ingresen y hagan uso excesivo de la fuerza? Recuerdo, ya hubo una sentencia a 37 policías en el centro de privación de libertad en el Turi por exceso de fuerza. Y fueron sentenciados y fueron privados de libertad. Entonces, seamos coherentes. Les vamos a exigir un trabajo, pero tenemos que darles la normativa legal. Habría que buscar un artificio legal para que puedan cumplir bien su trabajo. Trabajos a medias va a traer mayores problemas. Por eso decía, qué bueno que ya se va a trabajar en la ley de seguridad ciudadana. Me imagino que esta es la que va a cobijar todo esto. Pero ¿qué tiempo se van a demorar? Ahí viene el trabajo del legislativo, justamente también para acelerar ese proceso. Correcto. El tema es complicado porque cuando no se toman los correctivos, esto no viene de este año, no viene de este gobierno, viene desde que se creó el sistema penitenciario. Estamos cosechando los resultados de la inacción, de la desinterés del Estado, porque el Estado es el responsable, no este gobierno. Todos los gobiernos anteriores, ¿qué se ha hecho por la rehabilitación social? No hay rehabilitación social, hay privación de libertad. Por eso los centros ya no son centros de rehabilitación social, sino centros de privación de libertad. ¿Dónde se quedó la rehabilitación social? ¿Por qué no existe? ¿Cuándo vamos a retomar esa rehabilitación social?
es durísimo, porque si usted ve las personas privadas de libertad, la cantidad de efectivos de personas privadas de libertad que pertenecen o que están directamente relacionadas con delitos de sustancias sujetas a fiscalización, de 40,000 personas que aproximadamente son la población total de los centros de privación de libertad, 25,000 son relacionados a este caso. Sin Entonces duda, el tema es complicado, pero hay que trabajarlo. Justamente hay hay un incumplimiento en lo que se refiere a la rehabilitación social en nuestro país. De su experiencia, coronel, ¿por qué en estos últimos meses hemos evidenciado pues estas masacres tan terribles que realmente nos sentimos asombrados de lo que ha sucedido al interior de las cárceles? ¿Por qué se da esto con mayor notoriedad y qué está pasando? ¿Por qué estas masacres que nos ha puesto pues en titulares internacionales? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo quiero que usted me diga desde su experiencia, porque hace mucho tiempo no hemos visto cosas como estas y realmente nos asombramos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde deriva todo esto? De la inacción, del desinterés, del descuido del Estado ecuatoriano. El reglamento de rehabilitación social habla de un organismo técnico. Ese organismo técnico está involucrado. Todas las organizaciones e instituciones están directa o indirectamente relacionadas con la rehabilitación social. ¿Cuáles son? Todos. Hablemos del Poder Ejecutivo. Está directamente involucrado el Poder Legislativo, políticas públicas, de ahí nace. El Poder Judicial, todo lo que usted acabó de mencionar. Los ministerios, finanzas, educación, cultura, deportes. Pero le pregunto, bienestar social. Hemos descuidado un poco la seguridad en nuestro país, que hemos permitido justamente que el crimen organizado pues acapare más espacio y justamente también estén dentro de las cárceles. Por supuesto, pero hay que darle las herramientas también a la fuerza pública para que no sea reactiva y sea proactiva. ¿Por dónde viene la droga? La droga viene por los puertos, aeropuertos, por las carreteras. ¿Quién controla? Los radares, ¿qué pasó? La base de Manta, ¿qué pasó? La tabla de consumo, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos poniendo el grande centro de máxima seguridad que no tiene nada de máxima seguridad, el de la Tacunga? ¿Dónde está colocado? No sé si fue una buena obra o cómo lo pensaron, pero le ponen en el eje vial principal del país, al lado de la carretera principal que une la capital de la República con el norte y sur del país, sin agua, en donde usted visita los pabellones y todavía se maneja cadenas y candados con llave. Eso es máxima seguridad, donde usted va a mínima, máxima y mediana seguridad y todo es lo mismo. Por favor, hay estándares. Eso pasa por poner a gente improvisada, a gente que no cumple el perfil. Y justamente sobre eso le voy a preguntar, ¿las autoridades actuales han actuado correctamente? ¿Son las indicadas para estar al frente de esta crisis carcelaria, considerando que se han cambiado ya en 3 ocasiones al representante del SNAI? También tenemos ministra de Gobierno, comandante general de la policía, entre otras autoridades. ¿Son las adecuadas justamente para estar al frente de esta situación que hoy enfrenta el país? Lo que pasa que conozca o no conozca del tema son las autoridades, pero tiene que rodearse de un equipo adecuado. Equipo adecuado debe tener el conocimiento y la experiencia y tener resultados. Hacia eso estoy orientando esta conversación, porque las autoridades son puestas por confianza del presidente, está muy bien, pero él debe tener asesores, directores que conozcan y que tengan experiencia y que aporten. Los asesores no son para llevar la agenda o el teléfono, los asesores son para dar criterios profesionales para reducir todos estos inconvenientes. El problema es muy grave y yo quiero hacer un análisis de lo que pasó en Guayaquil. ¿Qué pasó en Guayaquil la noche del 13? Primero hablamos de 58, luego 68, luego 61, luego 62. No hay la lista hasta ahora de los fallecidos. Pero ¿cuáles son las alertas? 2 días antes, 3 privados de libertad pasaron el primer cerco y treparon una pared y cortaron una alambrada y son capturados al ingreso con saquillos. ¿Qué llevaban los saquillos? Fusiles, munición, dinamita, pistolas. Debe darnos una alerta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvimos esa alerta? ¿Qué pasó en Manta? En Manta hubo un atentado.
¿A quién? A un testigo protegido. ¿Cuál es este testigo protegido? Socio del fallecido abogado Harrison Salcedo. ¿Quién es Harrison Salcedo? Abogado de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Alias Rasquiña. Y abogado también del ex vicepresidente Jorge Glass. Y también hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando hubo los dimes y diretes con el Ejecutivo, que el presidente necesitaba las herramientas y que la Corte Constitucional le indicaba que eso no evite sus responsabilidades y que eso no va a corregir con un estado de excepción. Mire lo grave de todo esto. Entonces, había lo que decía el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, una crisis política y una grave conmoción social. ¿Existía? Ahora hay con todo lo que pasó en la cárcel. Coronel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Permítame concluir el análisis. ¿Y qué pasó en la cárcel? Bandas que estuvieron ubicadas en los pabellones 5 y 6 atacan al pabellón 2, pero en el pabellón 2 son solamente 10 fallecidos. Solo 10 fallecidos. ¿El resto de dónde son? La mayoría de fallecidos son de la etapa de transitoria. En efecto. ¿Y la etapa de transitoria qué dice? La etapa de transitoria en el reglamento de rehabilitación social dice que es la etapa donde estarán los nuevos ingresos hasta que se haga el nivel inicial de seguridad y sean trasladados a donde le corresponda. No pasará en ese tiempo. En mi tiempo era 30 días, ahora creo que son 15 días o una semana. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Y quiénes son los fallecidos? ¿Quiénes son los fallecidos? Otro análisis. Los que están inmersos en la corrupción de la venta de medicinas, el ex gerente de Seguro Sucre. Bueno, hay muchas personas que, como usted lo dice, es una etapa transitoria justamente donde están personas con prisión preventiva, personas que aún no han sido sentenciadas, y es lamentable lo que estamos viviendo, coronel. Por cuestión de tiempo, pues esperamos justamente y tomamos sus palabras, esperamos que justamente el gobierno actúe conforme le corresponde y conforme la Constitución pues le obliga. Y hay que hacerse cargo de lo que está sucediendo y esperamos que los 6 puntos que justamente hoy el Ejecutivo ha mencionado, tomar como acciones con las diferentes instituciones del Estado, se cumpla. Esto es un trabajo coordinado entre todas las instituciones, porque aquí hay responsabilidad de todos. Correcto. Ahí tenemos que hacer un pacto social, porque si todos nos sumamos, vamos a tener graves problemas y vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Había detectado yo en mi administración en Cotopaxi de que en la etapa de transitoria hubo gente que estuvo todo su periodo de privación de libertad, o sea, jamás pisó pabellón. Y hubo otro caso, bueno, más casos, porque el mismo señor Jorge Luis Zambrano, la Junta de Evaluación y Diagnóstico, en mi administración le enviamos a pabellón a máxima seguridad. Pero hubo otro caso también, luego de más de 2 años, se le manda a pabellón y sigue juicio al director. O sea, esas son las cosas porque se les permite. ¿Quién permitió? Hay muchas cosas que mejorar. Eso? Por eso tiene que entrar la Comisión de Fiscalización, la de Seguridad y la Contraloría General del Estado a establecer responsabilidades por acción o por omisión, porque ahí se han perdido vidas humanas y bienes y recursos del Estado que sale de los bolsillos de los ecuatorianos. Coronel. Y también para que eso no se vuelva a repetir y se tomen los correctivos. Muchísimas gracias, coronel. Mario Carrillo, exdirector de Rehabilitación Social. El tiempo nos queda corto ante este tema que ha conmocionado al país y al mundo entero. Los ecuatorianos estamos realmente asombrados de todo lo que está sucediendo en cuanto a los centros de rehabilitación. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para podernos extender un poco más. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Siempre a la orden, vivir para servir. Recuerden, sin seguridad no hay desarrollo. Y una palabrita clave, innovación. Gracias, coronel. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regresar continuaremos con más información.